El día de hoy tenemos el taller que no te coja el fin de mes sin un peso. Hablemos de finanzas personales, el cual estará a cargo de la estudiante Paola Andrea Dávila López. Bueno, sin más preámbulos, bienvenida Paula. Te doy la palabra entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren supremamente bien. El día de hoy tendremos un taller sobre finanzas personales. Me complace mucho estar aquí con ustedes el día de hoy. Durante esta sesión, pues exploraremos algunos conceptos claves y estrategias prácticas para administrar las finanzas de manera efectiva y, digamos, construir una base sólida para un futuro financiero saludable. Así que, pues nada, prepárense para un taller lleno de información útil, para hacer preguntas, como dijo Julián, para compartir sus ideas y pues aprender unos de otros. Como ya dijo Julián, ese taller se llama Que no te coja a fin de mes sin un peso. Hablemos de finanzas personales. Bueno, para empezar, me gustaría que analicemos una situación que les voy a mostrar a continuación. Vamos a hacer una serie de preguntas respecto a eso y después vamos a pasar a analizar. Entonces, empecemos. Bueno, María es una estudiante universitaria que recibe una beca que cubre todas sus obligaciones académicas y una pequeña asignación mensual para sus gastos personales. Sin embargo, María ha notado que dicha asignación no le alcanza para cubrir todos sus gastos. Así que decide encontrar un trabajo en medio tiempo con el objetivo de aumentar sus ingresos. Y contacta una entidad bancaria para adquirir una tarjeta de crédito. María no presta mucha atención a la planificación financiera a largo plazo y considera que es importante disfrutar de su juventud. Con el tiempo, las cuotas mensuales de su tarjeta empiezan a aumentar hasta representar el 70% de sus ingresos netos. Entonces, ya con esta situación en mente, vamos a pasar a responder una serie de preguntas, que son las que estamos viendo en pantalla. Para ello, pues pueden escanear el código QR que tenemos en la parte izquierda o si lo desean, pueden ingresar a la plataforma slido.com y utilizar el código que aparece en pantalla, es decir, 1981-488. O si les queda muy difícil ingresar a la plataforma, lo que pueden hacer es participar en el chat. Entonces, la primera pregunta es, ¿estás de acuerdo con la decisión de María de encontrar un trabajo de medio tiempo para ingresar, para aumentar sus ingresos? Bueno, ya tenemos una primera respuesta que nos dice que sí. Recuerden que los que quieran pueden también participar por el chat. Vemos que Xiomara nos dice que sí, Jerry me dice que sí, Ana María dice que sí. Bueno, hay una persona que dice que no, bueno, el 4%. Andrés David Pérez dice que sí, Jenny dice que no, Ulises dice que sí, le recuerdo el caso. Es una estudiante universitaria que no le alcanza sus ingresos, así que decide encontrar un trabajo y adquirir una tarjeta de crédito. Entonces, la primera pregunta es que si estás de acuerdo con que ella haya decidido encontrar un trabajo para aumentar sus ingresos. Daimer dice que no. Si alguien, no sé, Pau, ¿tú qué piensas? Se anima también a contarnos si tiene relación de la experiencia de María con la de algunos que estamos aquí. Alguien, no sé qué tal esa decisión de tomar un trabajo. También sería como chévere escucharlo, saber si también hay alguna experiencia relacionada con María. Sí, sería bueno que participen también. Recuerden que también pueden activar el micrófono. Carlos dice que es complicado. Andrés David dice que por experiencia dice que es mejor no tomarlo, pues la verdad uno se enfoca en seguir ganando dinero y no concluye los estudios, pasa mucho. Bueno, está bien, vamos a seguir con la otra pregunta. Bueno, la otra pregunta es, ¿estás de acuerdo con la decisión de María de adquirir una tarjeta de crédito? Bueno, muchos dicen que no. Ojalá que de pronto alguno sí puede y quiere, diga el por qué no o el por qué sí. Estefanía dice que terminas gastando más de lo que uno necesita. Andrés también dice algo similar, dice que creo que le generaría un gasto más.
Andrés dice no, porque si no te alcanza con lo que tienes, no te va a alcanzar para pagar. No es prioridad, sabiendo que buscó un empleo, por lo que no le alcanzaba el dinero para sus estudios, dice Cristian. Jeremy dice, porque la verdad el sueldo que recibe no le alcanza y gastaría más de lo normal. Bueno, ahí ya vamos viendo cuáles son las respuestas, entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta. Y la otra es, ¿estás de acuerdo con que las cuotas mensuales de la tarjeta de crédito de María representen el 70% de sus ingresos netos? Juan Esteban dice, si eres organizado, solo la usas en emergencias conociendo tus capacidades del mes a mes. Bueno, en esta pregunta muchos están de acuerdo con que no, nadie ha votado con que sí. Bueno, una persona al parecer ya votó que sí. Recuerden que si pueden decir el por qué no o el por qué sí, también sería muy interesante. Bueno, yo creo que ya la mayoría contestó. Entonces vamos a pasar a hacer un análisis de estas preguntas. En la primera pregunta, que era respecto al trabajo en medio tiempo, digamos que unos dijeron que no por el hecho de que listo, puede que le consuma tiempo para el tema de los estudios, pero desde el punto de vista financiero, que es el tema que nos atañe hoy, digamos que sí estaría bien la decisión de María, por el hecho de que si ella tenía un desbalance entre sus ingresos y sus gastos, tenía dos opciones, o reducir los gastos o aumentar los ingresos. En este caso, ella optó por aumentar sus ingresos. Entonces, digamos que desde el punto de vista financiero es una buena decisión. Ahora, el hecho de adquirir una tarjeta de crédito. Muchos dijeron que no, era una buena opción. El problema realmente no está en que ella haya adquirido una tarjeta de crédito. El problema está en el uso que le dio. Alguien lo mencionó por ahí. Realmente las tarjetas de crédito pueden ser herramientas muy útiles, ¿cierto? Digamos que los colombianos en general las pueden usar como para apalancarse económicamente. Entonces realmente el problema fue que ella excedió, ¿cierto? O sea, acumuló una deuda que realmente ahora representa demasiado de lo que gana. Entonces, ahora básicamente tanto su sueldo como como lo que ganaba por la beca, pues se va a destinar a pagar esas obligaciones de la tarjeta de crédito, lo cual realmente pues la deja en una situación peor a la que tenía inicialmente porque el dinero no le alcanzaba. Ahora quizás tampoco le alcanza y tiene que responder por una deuda que adquirió de manera, digamos, irresponsable. Ahora, entonces vamos a continuar ya para entrar como en materia. Entonces, para empezar, me gustaría hablarles de la inteligencia emocional, porque aunque ustedes no lo crean, esta está muy relacionada con la inteligencia financiera. La inteligencia emocional juega un papel fundamental en el manejo del dinero. Aunque normalmente las finanzas involucran números y cálculos, nuestras emociones y nuestros comportamientos tienen un impacto muy significativo en nuestras decisiones financieras. Y esto está directamente relacionado con la disposición física y mental, además del compromiso que asumimos en relación a la situación financiera que tengamos. Hay personas que tienen muchos estudios en finanzas, conocen muchos conceptos, saben cómo se mueven las inversiones, la bolsa y demás, pero si no tienen una inteligencia emocional, difícilmente llegan a tener una inteligencia financiera. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta, que ustedes los invito a que se pregunten cuál es su relación con el dinero, normalmente cómo lo manejan, si de una manera emocional o de una manera objetiva, porque eso es realmente importante en el manejo del mismo. Ahora, para continuar, me gustaría hablarles de un concepto que yo creo que es el más importante de esta charla y es el presupuesto personal. El presupuesto es una herramienta muy fundamental para para la gestión financiera exitosa. Su importancia como tal radica en que nos permite o nos brinda un control y un conocimiento de las finanzas, porque nos permite tener una visión clara de cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos mes a mes. De esta manera, pues nos permite, digamos, establecer metas financieras objetivas y pues asignar los recursos de manera efectiva o adecuada. Ahora ustedes se preguntarán cómo hacer un presupuesto personal, ¿cierto? Entonces hay varios pasos. El primero es registrar los ingresos, es decir, comenzar por anotar cuáles son nuestros ingresos regulares provenientes de cualquier fuente. Puede ser el trabajo, becas, como era el caso de María, pasantías, un alquiler. O sea, empezar a reconocer cuáles son nuestras fuentes de ingresos cada mes. Luego de esto es importante identificar los gastos fijos. Estos son fáciles de identificar porque normalmente están relacionados con las necesidades básicas del ser humano.
Entonces, por ejemplo, es el alquiler, los servicios públicos, los gastos de transporte, el seguro médico, el teléfono, el internet, entre otros. Entonces, estos normalmente son fáciles de identificar. Luego viene identificar los gastos variables, que están más relacionados, digamos, con el ocio, el entretenimiento, el transporte adicional, comidas por fuera de la casa, no sé, una ida al cine. Son estos gastos que mes a mes, como lo dice su nombre, pueden variar. Eso sí es muy importante identificarlos porque al variar pueden afectar, digamos que de manera significativa el presupuesto si no se controlan. Y también están los gastos hormiga, que son esos pequeños gastos diarios o recurrentes que aparentemente son insignificantes, pero que a largo plazo pueden sumar una cantidad significativa de dinero. Ejemplo, quiero un café, voy a ir por un snack, eh, esas cositas pequeñas, dulces, que aparentemente no suman mucho, o sea, uno dice, ay, son 200 pesos, son 100 pesos, pero si uno se pone a mirar a largo plazo, pues sí suman bastante. Ahora, para esto, para el tema de los gastos, les traigo un tip y es que siempre traten de realizar los gastos de manera responsable y objetiva y no emocional, que era lo que les mencionaba ahora con el tema de la inteligencia emocional. Para esto nos sirve mucho la pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? ¿Cierto? Mirar si realmente es un deseo, un capricho o si es algo que necesitamos. Ahora, para el tema del presupuesto, se puede hacer en un cuaderno, en una agenda, en una hoja de cálculo de Excel si lo desean, pero también es importante aprovechar las tecnologías y todo lo que ya pues el mundo nos ofrece hoy en día. Entonces, hoy les traigo un recomendado, una aplicación que se llama Registro Contable. Vamos a ver un pequeño video de ella. Como vemos en pantalla, es una aplicación que nos permite realizar pues de forma detallada, mirar cuáles son los gastos, mirar cuáles son los ingresos, nos permite ver estadísticas por áreas de gastos o de ingresos y nos permite manejar diferentes cuentas, además de, como les digo, clasificar los gastos por áreas, lo cual es muy importante. Entonces, una vez tengamos claro nuestro presupuesto, es decir, cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, el paso a seguir es establecer prioridades, es decir, qué gastos son más importantes que otros y asegurarse de cubrir aquellos que están relacionados primero con necesidades básicas, que fue lo que mencioné ahora, y luego mirar cuáles son los gastos menos esenciales en los que podríamos ahorrar dinero o simplemente descartarlos por completo. Luego de esto viene ajustar los gastos, es decir, si yo empiezo a anotar en mi presupuesto que mis gastos superan mis ingresos, es empezar a identificar aquellas áreas en las donde, pues en las cuales yo puedo ahorrar dinero. Por eso es que recomiendo esta app, porque digamos podemos clasificar los gastos por salud, belleza, transporte, y de pronto mirar, no, estoy gastando mucho en transporte, o no es que me estoy gastando mucho en temas de belleza. Entonces son ese tipo de cosas en las que tenemos que empezar a mirar dónde podemos reducir, ¿cierto? Dónde podemos empezar a gastar menos, buscar alternativas más económicas. Otra opción entre ajustar los gastos o ajustar el presupuesto es lo que hizo María, aumentar los ingresos, ¿cierto? Buscar otra fuente de ingresos. Ahora vamos a pasar a Pau, hablar de qué otro concepto. pena ahí que nos Dale, están diciendo que si nos puedes volver a repetir el nombre de la aplicación. sí, se llama Registro Contable. Esa la pueden encontrar en la App Store, pues en la Play Store, la que es para dispositivos Android. Bueno, continuando entonces, tenemos otro concepto muy importante que es el de la deuda, ¿cierto? Un manejo adecuado de las deudas es importante para la vida financiera, porque una deuda descontrolada, otra vez como vimos en el caso de María, pues puede convertirse rápidamente en una carga financiera abrumadora y limitar las oportunidades futuras de inversión, que es precisamente lo que no se quiere. Realmente hay como un pensamiento en las personas de que las deudas son malas y no siempre. Realmente las deudas son oportunidades que nos da el sistema financiero para apalancarnos económicamente, ¿cierto? Porque no siempre tenemos la posibilidad de acceder a algo con el dinero que nos ganamos mensualmente. Si yo me gano 1.000.000 de pesos, difícilmente voy a poder comprar una casa. Diferente que adquirir un préstamo. Eso es algo que me ayuda a obtener un activo, ¿cierto? Entonces, las deudas no son malas siempre y cuando adquiramos activos de alta rotación. Activos de alta rotación son aquellos que yo puedo venderlos y me respaldan la deuda. Por ejemplo, una casa, un carro, incluso estudiar es una inversión a largo plazo, ¿cierto? Porque
sé que después mi estudio se va a ver recompensado. Entonces son ese tipo de cosas. Cuando una deuda es mala, cuando es en gastos innecesarios o de consumo, ¿cierto? Que de pronto yo le pregunto a una persona, ¿pero de qué debe la plata? Y me dice, no, del mercado, de unas chanclas, de un bolso. Esas son deudas que realmente no están respaldadas por absolutamente nada. Diferente si me dice, no, de un apartamento, no, de un carro. Yo sé que en cualquier momento, si esa persona necesita ese dinero, vende el activo y básicamente puede recuperar gran parte de la inversión o de la deuda. Bueno, vamos a hablar de otros conceptos importantes que están relacionados con la deuda. Traje tres tipos de deudas y unos conceptos relacionados con las deudas en general. Pues primero me gustaría hablarle de los préstamos gentiles, y son deudas que normalmente quieren por los estudiantes en la comunidad universitaria. Entonces, esta forma de endeudamiento es muy importante siempre tener en cuenta como las condiciones de préstamo, ¿cierto? Las tasas de interés, los plazos de pago y pues para poder administrarlos adecuadamente. Eso es algo de lo que ya hablaré también a continuación. Luego están las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito normalmente son emitidas por entidades financieras o entidades crediticias que básicamente están vinculadas a una línea de crédito que nos otorga. Normalmente esto es un préstamo temporal que, como vemos con María, a veces si se usa mal una tarjeta de crédito, pues puede llegar a convertirse en una deuda abrumadora o difícil de pagar. Luego tenemos los préstamos interpersonales, que son los préstamos que se pueden dar entre personas, ¿cierto? Como por ejemplo un familiar, un amigo. Y normalmente uno piensa que estos préstamos son más fáciles de adquirir, son más flexibles, pero también si se llega a descontrolar este tipo de deudas, pues puede ser caótico para la vida financiera de una persona. Ahora vamos a hablar de los conceptos que les dije. Respecto a los intereses, me gustaría mencionar dos conceptos. Uno es la tasa de interés y el otro es el interés compuesto. Entonces, la tasa de interés es aquello que debemos pagar por el hecho de haber prestado un dinero. Esta tasa puede ser fija, es decir, mes a mes es la misma, o puede ser variable. Entre más alta sea la tasa de interés, digamos que vamos a pagar más al final de la deuda por el préstamo que se nos hizo. Luego está el interés compuesto, que es un concepto que normalmente la gente no conoce, pero que, digamos, el ICETEX anteriormente lo usaba mucho y ahora lo ha venido dejando. El interés compuesto consiste en que los intereses generados se suman al capital inicial de la deuda. Es decir, que yo empiezo a capitalizar intereses o a pagar interés sobre el interés. Les voy a poner un ejemplo para que les quede más claro. Si yo adquiero una deuda de 100.000 pesos, ¿cierto? Y la tasa de interés es del 2%, el primer mes mis intereses van a ser 2.000 pesos, pero para el siguiente mes a ese no van a ser 2.000 pesos, sino que los 2.000 pesos del primer mes que pagué de interés van a pasar a formar parte de la deuda. Es decir, que para el otro mes yo voy a tener que pagar 102.040 pesos. Uno pensaría son 40 pesos de más que se le añaden a la deuda, ¿cierto? Pero si uno mira eso a largo plazo, pues realmente se puede convertir en una deuda grande. Entonces es importante tener en cuenta cuando adquirimos una deuda con un interés compuesto. Luego están los plazos de pago, que son lo que se refiere al tiempo que tenemos para reembolsar la deuda por completo. Un plazo, digamos, de tiempo más largo, pues puede generar cuotas mensuales mucho más cómodas, mucho más pequeñas, más bajas, pero también puede resultar en un pago total de intereses muy alto. Y por último, vamos a hablar de la capacidad de pago. Aquí es donde yo mencionaba que el presupuesto es muy importante, ¿cierto? Porque para yo determinar mi capacidad de pago, tengo que conocer mis ingresos y mis gastos. Es decir, por ejemplo, si yo me gano 1.000.000 de pesos al mes y me gasto ese 1.000.000 de pesos, yo no tengo capacidad de pago. Así sea para una deuda muy pequeña, una deuda de 100.000 pesos. No lo tengo porque ya tengo comprometida por completa la plata que me gano. Entonces, es importante definir la capacidad de pago que tengo antes de adquirir una deuda, ¿cierto? Para no adquirir deudas por las que realmente pues no voy a poder afrontar el pago de las cuotas. Ahora, otro concepto que también es muy importante dentro de las finanzas es el ahorro, ¿cierto? Eso es una práctica financiera fundamental que nos permite tener estabilidad y seguridad económica a corto y largo plazo. Una herramienta, digamos, poderosa que brinda la capacidad de hacer frente a emergencias inesperadas y de alcanzar metas financieras importantes.
Es decir, que el ahorro nos proporciona, digamos, una tranquilidad al saber que tenemos un respaldo financiero para imprevistos, que pues nadie está exento de estos, como por ejemplo pues de la pérdida del empleo, gastos médicos o reparaciones del hogar, calamidades domésticas, etcétera. Ahora, para el ahorro hay tres cosas muy importantes. Lo primero es establecer metas de ahorro, ¿cierto? Establecer metas claras de ahorro. Dentro de eso está definir objetivos específicos, ya sea para un fondo de emergencia, una compra importante o digamos una meta a largo plazo. Es decir, es importante ponerle un nombre a nuestros ahorros, porque si no sabemos para qué estamos ahorrando, pues cualquier motivo es bueno para gastarse ese dinero. Obviamente con esto no hay que ser extremistas. Si nosotros tenemos una dificultad en un momento dado, estamos ahorrando para un carro, por ejemplo, no vamos a llegar al punto de decir, no, pues no tengo trabajo, pero esa es la plata para el carro, ¿cierto? Si tengo necesidades básicas como la alimentación y demás, pues obviamente si tengo un ahorro se va a hacer un respaldo en ese momento. Diferente a decir, no, es que me lo quiero gastar en un viaje, por ejemplo, es diferente. La otra cosa importante en cuanto al ahorro es el presupuesto, nuevamente, por eso les mencioné al principio que era una de las cosas más importantes, porque para poder ahorrar yo tengo que conocer cuáles son mis ingresos y mis gastos, nuevamente. Si yo me gano 1.000.000 de pesos y me gasto el 1.000.000 de pesos, no tengo un margen de ahorro, no tengo dinero que ahorrar. Normalmente se recomienda que el ahorro corresponda al 10% de mis ingresos mensuales netos, pero si después de hacer un análisis de presupuesto solamente me queda el 5%, pues está bien también, por algo se puede empezar. Y por último, es el hecho de recortar los gastos, es decir, buscar alternativas más económicas, empezar a mirar en qué áreas estoy gastando más, dónde puedo recortar gastos innecesarios y esto. Y en esta parte también la invitación es de pronto a no derrochar, es decir, si se nos daña algo en la casa, por ejemplo, y se puede reparar, pues no botarlo, ¿cierto? Porque sería invertir en algo completamente nuevo o empezar a identificar, no sé, me estoy demorando mucho en el baño, no cierro la llave mientras me enjabono y demás. Entonces, son cosas en las que uno podría empezar a reducir sin necesidad de tener que guardar dinero, pero estoy ahorrando de una manera indirecta, por decirlo de algún modo. Bueno, entonces, eso era básicamente todo. Lo que sí es que me gustaría hacerles una recomendación para que sigan los cursos de educación continua. En pantalla, pues estamos viendo el QR que los llevará a la página principal de la universidad, donde pueden encontrar estos cursos. Lo único que tienen que hacer es escribir como finanzas. Los ofertan en diferentes periodos del año, pues les pueden ayudar mucho, digamos, a complementar si realmente quieren como empezar a aprender sobre estos temas de finanzas, pues son cursos que les recomiendo mucho. Y ahora entonces vamos a realizar una actividad respecto a lo aprendido. Ya voy a compartir pantalla para el quizzes y los que no puedan ingresar, lo mismo pueden hacer, participar por acá, por el chat. Si alguno quiere hacer algún comentario, puede activar el micrófono y demás. Ya compartiré la otra pantalla. Es este que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? O sea, lo único que tienen que hacer es ingresar, digamos, a este link, que es Join My Quiz, o buscar quiz en cualquier navegador, y pues les va a aparecer algo así, ¿cierto? Introducir un código de participación. Entonces, simplemente que pongan este código que está en pantalla, algunos ya están ingresando, y pues yo voy a ir guiando la actividad como tal. Yo tengo una pregunta. Claro que sí, cuéntame. Mira, lo que pasa es que yo llevo las finanzas de mi pareja y yo, y yo tengo un Excel en donde organizo siempre presupuesto y gastos diarios durante un mes. Sí, Entonces, yo soy pues a mí me parece que lo estoy haciendo bien, pero el tema es que siempre hay como diferencias entre lo que dice la cuenta de débito y lo que yo tengo en el Excel. Siempre hay o más o menos, y no entiendo qué. Siempre hay como un desfalco, no sé en qué es lo que pasa. Siempre hay una diferencia. No es mucha, como de 39.000 pesos, bueno, sí, pero no podría entiendo. ser Podría ser que de pronto en los cálculos o no estás ingresando normalmente todo. A mí a veces también me pasa, o sea, en la aplicación que les recomendé pasa,
pero normalmente no debería haber ninguna diferencia. O sea, si tú ingresas diario todo, Ujú, no debería haberla. O sea, ujú, realmente. O de pronto algo en la hoja de Excel, algún cálculo que no esté haciendo, no esté teniendo en cuenta. Ya habría ujú. que hacer una revisión muy puntual. Yo Pero si creo de que pronto te tiene queda que ver con fácil los gastos también, hormiga, porque es que en eso ok, sí tengo y una si no los tienes falla. en cuenta, si no los Ujú. tienes en cuenta, obviamente eso se va a ir acumulando, como yo les comenté, si son 50 pesos Es que o yo siento que eso, yo cómo hago para medir eso porque simplemente se van gastando y uno como que no los alcanza a captar para uno anotarlos de una vez. Yo no sé cómo hacer eso. no, ahí sí Como, tendrías que ser muy precisa. O sea, como que si vas a la tienda y gastas algo, inmediatamente lo como apuntes. anotar. O incluso Claro. con tu pareja, pues que Mm, empiecen a ser más puntuales en esas cositas, porque como les comenté, obviamente es algo que se va acumulando y quizás eso, tú dices 30.000 pesos que tienes de diferencia. Puede ser de ujú, eso. claro, Sí, sí. de hecho es muy buena la apreciación que nos hace tu compañera, porque de hecho a mí también me pasaba que era simplemente colocar los gastos que realizaba, pues los más abundantes, las cuentas pues, que tenían un mayor valor y se me olvidaba lo del tema de las gastos hormigas. Lo Ujú, que traté de hacer fue como primero los gastos generales, ya sea de vivienda, alquiler, alimentación, y hacía otro Excel relacionado ya prácticamente con los gastos hormigas. Y creo que mm, ahí, y uno hay veces se pone a pensar que, uy, madre, uno es en donde se gasta todo eso, y claro, oiga, de en claro. 500, en 1000, en 2000, eso va sumando. Mm, no Entonces me creo pasó que más. puede ser una buena opción. Claro, sí, y me pasó algo más charro. Tenía como una diferencia de 39.000 pesos y cuando vuelvo a ver la cuenta de débito, resulta que ahora era que me sobraban 100.000 pesos y yo, ¿cómo así? Había más plata en la cuenta que en mi Excel y yo, ¿por qué? Más charro, yo creo que es por esa dejadez con los gastos hormiga que me dieron esa falla ahí. Sí, puede ser. Por eso de pronto la aplicación también es bueno porque es algo que puedes tener a la mano en cualquier momento. El Excel de pronto tienes que esperar a llegar a la casa y esas cosas. También, sí. Bueno, yo creo que entonces ya pues están todos, la mayoría, entonces voy a empezar con el quiz. Bueno, la primera pregunta es, dice, ¿tener educación financiera es suficiente para manejar adecuadamente el dinero? Sí, la educación financiera proporciona todas las habilidades necesarias o no, también se requiere disciplina, práctica y actitud. Se requiere disciplina y actitud también. Muy bien. Bueno, 5 personas dijeron que, que era pues, que era suficiente con la educación financiera y otras que no. La respuesta correcta es que no, por lo que les mencioné al principio de la inteligencia emocional, ¿cierto? O sea, no solamente es tener conocimiento sobre finanzas, porque yo puedo tener muchos conceptos, muchas bases, pero si a la hora de realizar gastos y eso no soy objetivo, sino que de pronto soy más bien impulsivo por un capricho o un deseo, pues de nada me sirve conocer mucho si no soy disciplinado, si no practico, si no tengo una actitud frente al manejo del dinero. Listo, entonces vamos a seguir con la otra pregunta. Entonces dicen, es importante tener un presupuesto personal en la gestión financiera para tener una gestión financiera exitosa. Sí, un presupuesto personal brinda control y conocimiento de las finanzas. No se puede gestionar las finanzas sin un presupuesto y depende del monto del dinero que maneje una persona. No siempre es necesario. Y total, siempre. Bueno, entonces 43 personas dicen que sí,
2 dicen que no y 6 dicen que depende del monto. La respuesta correcta es que sí, o sea, independientemente de la cantidad de dinero que manejemos, porque uno pensaría, no, el presupuesto es de cosas para la gente que tiene mucha plata, uno que maneja caja menores o no, pero realmente es muy importante, ¿cierto? Saber qué hacemos con el dinero y empezar a inculcar de pronto, así nosotros seamos universitarios, esos hábitos de manejar las finanzas, o sea, saber cuánto nos dan así a nuestros padres y demás, y cuánto gastamos. Bueno, Giselle, levanta la mano. Sí, mira que a mí me pasa algo, es que desde que empecé a ser ordenada con el dinero, aunque yo gane menos de un mínimo, o sea, pues esporádico las veces en que yo tenga dinero, cuando me, cuando saco, bueno, esto es para esto y tal, me rinde tanto la plata, o sea, uno dice, ¿cómo es que hace magia con la plata? Y es la planeación, para decir esto, aunque uno Exacto. diga que es mentira, que uno diga, esto lo voy a guardar para esto, y lo gasta en eso, uno no siente ahí, pero cuando ya no tiene plata y ve el montón de cosas que hizo con lo poquito que tuvo, es que se ve la diferencia. Claro que sí, el ser organizados y planear qué haremos con el dinero es muy importante. Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta dice, ¿qué son los gastos hormiga? Son pequeños gastos recurrentes que pueden sumar una cantidad significativa de dinero, son gastos relacionados con el entretenimiento y ocio, o son gastos relacionados con la compra de bienes duraderos. Bueno, 3 personas dijeron que son gastos relacionados con el entretenimiento y ocio. Realmente son gastos pequeños, como lo mencioné, que se van más que todo en cosas que uno podría pensar que son insignificantes, como lo son café, snacks o suscripciones, por ejemplo, a Netflix, que a veces son innecesarias o no se usan. No son tanto relacionados con el entretenimiento y ocio, esos son más que todo gastos variables, como lo dije, y pues nadie contestó que son gastos relacionados con la compra de bienes duraderos. Pero entonces sí, muy bien los 48 que dijeron que son gastos pequeños que a largo plazo pueden significar una gran cantidad de dinero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces. Esta dice, ¿cómo manejar adecuadamente las deudas? Dice, acumular más deudas para cubrir las existentes, pagar solo el mínimo requerido en los pagos mensuales, evaluar cuidadosamente la capacidad de pago y priorizar las deudas de mayor interés. Bueno, entonces muy bien las personas que contestaron, evaluar cuidadosamente la capacidad de pago y priorizar las deudas de mayor interés. Realmente hay personas que, que optan por la primera opción, que es acumular más deudas para cubrir las existentes, que a veces no encuentran el dinero para responder por una deuda, entonces adquieren otra. Y luego esa tampoco la pueden pagar y adquieren otra. Realmente lo que están haciendo es como una especie de una bola de nieve que cada vez se les va a volver más y más grande. Eh, la otra opción dice pagar solo el mínimo requerido en los pagos mensuales. Es lo que les decía, ¿cierto? Si alargamos mucho una deuda, uno diría, ay, no, pero yo estoy pagando poquito por eso mes a mes. Pero en el largo plazo vamos a pagar muchos intereses y obviamente esto va a afectar nuestro presupuesto o nuestras metas al futuro, ¿cierto? Porque estamos invirtiendo de más en algo que no deberíamos. Listo, entonces vamos a pasar a la otra pregunta. Dice, ¿es importante ahorrar con un propósito específico? No.
El ahorro sin un propósito específico es suficiente, lo importante es tener un respaldo económico. Sí, el ahorro con un propósito específico brinda dirección y motivación. Listo, muy bien, los 47, ¿cierto? Lo que les mencionaba. Es muy importante saber para qué estamos ahorrando, porque de lo contrario encontraremos cualquier motivo para gastarnos el dinero. Si nosotros empezamos a guardar plata y no sabemos para qué es, pasamos por el centro comercial, ay, tan bonito esto, ay, yo quiero esto, ay, me voy de viaje, porque ahí está el dinero, ¿cierto? Y realmente entonces estamos ahorrando para gastar, sin tener, digamos, un propósito como tal. Pero en fin, es muy importante siempre tener un propósito específico que nos motive y tener como esa disciplina para ahorrar para eso en específico. Listo, entonces vamos a pasar para la otra pregunta. Esta ya es la última. Dice, ¿cuáles estrategias sirven para ajustar los gastos? Reducir los gastos innecesarios, buscar alternativas más económicas, planificar y establecer un presupuesto o todas las anteriores. Listo. Muy bien a todos los que contestaron, todas las anteriores. Realmente todas son buenas opciones, ¿cierto? Lo que les dije de reducir gastos innecesarios cuando empezamos a gastar en cosas que no están relacionadas con necesidades básicas, como son el tema de la belleza o las salidas para entretenimiento y ocio. Son cosas en las que de pronto uno dice, estoy gastando de más en esto y puedo ahorrar. Buscar alternativas más económicas dentro de las mismas cosas que ya consumimos, podemos encontrar cosas que son más baratas, ¿cierto? Eso sí es importante, no sacrificar la calidad de vida, sino en la medida de lo posible, buscar cosas que sean más económicas. Y planificar y establecer un presupuesto, ¿sí? Lo que les mencionaba, o sea, para poder ajustar mis gastos, tengo que primero conocer cuáles son mes a mes, ¿cierto? Cuáles son los fijos, los variables, y ya empezar a observar, pues, cuáles puedo cambiar y esto. Entonces, sí, muy bien, eran todas las anteriores y ya pues, llegamos al final de la actividad y de la charla. Pues, espero que les haya gustado mucho, que hayan podido aprender algo. Como les mencioné, si quieren seguir aprendiendo sobre el tema, no olviden los cursos de educación continua. Arroba también a veces ofrece cursos, entonces para que estén muy al pendiente de todas las redes sociales y demás. Y nada, pues si tienen algún comentario, alguna pregunta adicional que quieran hacer, eh, pues nada, estoy aquí atenta para contestar. Nos dicen que muchas gracias, no, muchas gracias a ustedes por sacar un espacio y por haber asistido. Muchas gracias, una feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios bendiga a todos. Buenas, hola, Hola, buenas tardes. hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta, la grabación es que no alcanzaste a una parte de la llamada, ¿tú sabes cuándo lo envían o por dónde? Eh, Ellos pues pueden acceder a ella por YouTube, Ah, ¿cierto? ok. Pues la dicen y después ya la suben, listo. Entonces puedes acceder al canal de Arroba y ahí la vas a encontrar. ¿Cómo se llama el canal? Arroba. Ah, Sí. listo, perfecto. Pero también, Pau, Gracias. les vamos a estar compartiendo las presentaciones y el video pues, de la charla del día de hoy correo electrónico, el correo electrónico por el cual se inscribieron al taller del día de hoy. Bueno, no, entonces damos por terminado el encuentro del día de hoy, del taller. Que no te coja el fin de mes y en un peso hablemos de finanzas personales.
Muchas gracias, Paola, entonces, por aceptar la invitación y por este taller. Muchas gracias a ustedes.